Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Para culminar el año 2022, les presento la primera parte de una serie de videos con 51 de los momentos históricos más importantes de la dinastía Tudor, los cuales ayudaron a moldear el curso de la historia de las Islas Británicas. Espero que les guste. Y espero no robar mucho de su tiempo hoy, ya que debemos alistarnos para despedir el año que se va y dar la bienvenida al año que pronto comienza. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Los Tudor son una de las dinastías reales más conocidas de la historia, popularizada por personas como Enrique VIII, Ana Bolena e Isabel I. Pero, ¿cuáles son los momentos más importantes que dieron forma a este periodo? En esta línea de tiempo que abarca la era Tudor, intentaré resumir varios de los eventos fundamentales que ocurrieron entre los años de 1485 y 1603. Número 1. La Batalla de Bosworth. 22 de agosto de 1485. La era Tudor comenzó en un campo remoto en Leicestershire. La batalla de Bosworth se enfrentó a las fuerzas del rey yorkista Ricardo III contra las de su retador lancasteriano, Enrique Tudor. El reinado de Ricardo había comenzado solo 2 años antes por la muerte de su hermano, Eduardo IV, quien lo nombró señor protector durante la minoría de su hijo y heredero de 12 años, Eduardo V. Pero Ricardo pronto había declarado a sus sobrinos ilegítimos y reclamó el trono para sí mismo. Esos niños más tarde se hicieron conocidos como los príncipes de la Torre. Los 2 niños desaparecieron en la Torre de Londres en el verano de 1483, y seguramente fueron ejecutados, aunque no existe consenso sobre quién dio esa orden o quién ejecutó el acto en sí. La turbulencia que siguió presentó a Enrique Tudor, quien estaba exiliado en Bretaña, su oportunidad. Aunque su reclamo al trono era tenue, Enrique era uno de los pocos descendientes de los Lancaster sobrevivientes, y reunió el apoyo que pudo para una invasión. Sus fuerzas fueron superadas considerablemente en número por las del rey, pero Ricardo fue traicionado por los poderosos hermanos Stanley, quienes lo desertaron en mitad de la lucha. Ricardo fue asesinado en el calor de la batalla, y sometido a todo tipo de humillaciones póstumamente. La leyenda dice que su corona fue encontrada debajo de un arbusto de espino y llevada a Enrique Tudor, quien fue proclamado rey bajo el nombre de Enrique VII. Número 2. Enrique VII se casa con Isabel de York. 18 de enero de 1486. Enrique Tudor pudo haber triunfado en Bosworth, pero su control sobre el trono no era seguro. Muchos de sus súbditos lo vieron como un usurpador, y había otros reclamantes con lazos de sangre posiblemente más fuertes que los suyos. El reclamo de Enrique estaba del lado de su madre indomable, la señora Margaret Beaufort. Ella era la bisnieta de Juan de Gante, cuarto hijo de Eduardo III, y su amante y eventual tercera esposa, Catherine Swynford. Pero Catherine Swynford había dado a luz al bisabuelo de Enrique cuando todavía era la amante de Juan, por lo que la afirmación de Enrique fue a través de una línea ilegítima. Esto era algo de lo que el primer rey Tudor era dolorosamente consciente, y lo haría cada vez más paranoico cada vez que aparecía algún reclamante rival, particularmente los de ascendencia yorkista. Por lo tanto, Enrique VII decidió aumentar la legitimidad de la nueva dinastía Tudor, al casarse con una novia de esa casa. Y la principal candidata fue Isabel de York, la hija mayor de Eduardo IV. La belleza y la sangre real de Isabel habían atraído a otros pretendientes en el pasado, tal vez incluyendo a su propio tío, Ricardo III, quien se rumoreaba que planeaba casarse con ella poco antes de la batalla de Bosworth. Isabel demostró ser una excelente opción para su rival Tudor. Solo 8 meses después de la boda, ella dio a luz a un hijo, Arturo. Siguieron 6 niños más, 3 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. La dinastía Tudor había sido, por fin, establecida. Número 3. La batalla de Stockfield. 16 de junio de 1487.
La paranoia de Enrique VII sobre los reclamantes rivales se hizo más fuerte a medida que avanzaba su reinado, y con una buena razón. Los 30 años previos a su adhesión habían visto a la corona cambiar de manos en numerosas ocasiones, y no había razón para sospechar que este último rey sobreviviría más tiempo que el que él mismo había usurpado. El primer desafío serio a la autoridad de Enrique llegó en 1487, en forma del pretendiente de 10 años, Lambert Zeno. Sorprendido por la semejanza física del niño con los hijos de Eduardo IV, el tutor de Lambert Zeno, un hombre llamado Richard Sammons, decidió convertirse en hacedor de reyes. Al principio, planeaba disfrazar a Simnel como Richard, duque de York, el más joven de los dos príncipes que habían desaparecido en la torre. Pero cuando escuchó rumores de que los príncipes habían sido asesinados, cambió la identidad del niño a Arwen, conde de Warwick, hijo del hermano de Eduardo IV, George, duque de Clarence. Enrique VII había tomado la precaución de confinar a Warwick a la Torre de Londres, pero Simmons extendió el rumor de que había escapado. Obtuvo el apoyo de aquellos que simpatizaban con la casa de York, llevó al niño a Irlanda y comenzó a reunir una fuerza de invasión. Impulsado por 2000 mercenarios flamencos, alemanes y suizos, enviados por la tía de Warwick, Margarita de York, el ejército de Simnel desembarcó en Lancashire, el 5 de junio de 1487. Pero fueron derrotados por las fuerzas del rey en Stockfield 11 días después, en lo que se considera comúnmente como la última batalla de las Guerras de las Rosas. Enrique perdonó a Simnel y lo puso a cargo del horno en sus cocinas. Número 4. Nace el futuro Enrique VIII. 28 de junio de 1491. Para 1491, Enrique VII tenía razones para sentirse más seguro en su trono. Había derrotado las primeras amenazas contra su autoridad y su matrimonio con Isabel de York, que, en contra de las probabilidades, se había convertido en una especie de amor, había producido un heredero masculino y una hija, Margaret Tudor. Ahora, Isabel estaba embarazada nuevamente y, en junio, entró en su confinamiento en el Palacio de Placentia, en Greenwich. Originalmente construido por Humphrey, duque de Gloucester, en 1443, ese palacio siguió siendo uno de los principales palacios reales durante los próximos 2 siglos. El nacimiento de un segundo hijo fue la causa de un gran regocijo para el rey, que siempre tuvo el ojo para fortalecer su dinastía. El príncipe fue bautizado con el nombre de Enrique, y luego fue hecho duque de York. Recibió una excelente educación, siendo fluido en latín y francés, y mostró una aptitud natural para los deportes. El joven Enrique pasó mucho de su infancia con su madre en el palacio de Eltham, y quedó devastado cuando esta última murió, en febrero de 1503. Dado que tenía un hermano mayor, no se esperaba que Enrique fuera rey, y es posible que él estuviera destinado a servir en la iglesia, una carrera para la cual este joven príncipe bullicioso era bastante inadecuado. Número 5. El último pretendiente es ejecutado. 23 de noviembre de 1499. Poco se sabe de la vida temprana de Perkin Warbeck, aunque, según su posterior confesión, nació en Tournai, y comenzó su entrenamiento como comerciante en Amberes y otras ciudades comerciales clave en los Países Bajos. En 1490, a la edad de unos 16 años, viajó a Borgoña y primero afirmó que era Richard de Shrewsbury, duque de York, el hijo menor de Eduardo IV. Borgoña era un centro para simpatizantes yorquistas. Su regente, Margarita, era la hermana de Eduardo IV, y estaba dispuesta a apoyar a cualquiera que desafiara el gobierno de Enrique Tudor. El 3 de julio de 1495, Warbeck desembarcó en Deal, en Kent, con un pequeño ejército proporcionado por la duquesa Margarita. Pero fue derrotado rápidamente por las fuerzas de Enrique VII y huyó primero a Irlanda y luego a Escocia, donde encontró el favor de Jacobo IV, quien prometió ayudarlo a invadir Inglaterra. Esto llegó a nada, y Warbeck estuvo huyendo una vez más. En septiembre de 1497, desembarcó cerca de Land's End, y encontró apoyo listo entre los de Cornualles, que se habían rebelado recientemente contra el gobierno de Enrique. Habiendo sido declarado Ricardo IV en Barman Moor,
Warbeck y su ejército de 6.000 hombres marcharon hacia el este, hacia Londres. Pero fue capturado en la abadía de Beaulieu, en Hampshire. Aunque Enrique inicialmente mostró clemencia hacia el impostor, incluso dándole la bienvenida a la corte, Warbeck planteó un peligro demasiado grande como para permanecer en libertad. Fue confinado a la Torre de Londres junto a Edward, conde de Warwick, y los dos fueron ejecutados en noviembre de 1499. Número 6. El príncipe Arturo se casa con Catalina de Aragón. 14 de noviembre de 1501. Enrique VII tenía planes de matrimonio ambiciosos para su hijo mayor y heredero, Arturo, príncipe de Gales. Sabía que asegurar una novia de estatura suficiente no solo legitimaría aún más su dinastía, sino que también proporcionaría a Inglaterra un aliado internacional muy necesario. La princesa en quien el rey inglés había puesto la vista era Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Aliarse con estos poderosos monarcas fortalecería en gran medida la mano de Enrique contra el enemigo tradicional de Inglaterra, Francia, por lo que este rey persiguió las negociaciones con vigor. El Tratado de Medina del Campo fue debidamente firmado el 27 de marzo de 1489, prometiendo a Arturo y Catalina, que entonces tenían 2 y 3 años, para casarse cuando llegaran a la mayoría de edad. La princesa española finalmente llegó a Inglaterra en octubre de 1501, y ella y Arturo se casaron al mes siguiente y se instalaron en el castillo de Ludlow, en la frontera con Gales. Número 7. La muerte de Arturo, príncipe de Gales. 2 de abril de 1502. Poco después del matrimonio, la salud de Arturo comenzó a fallar y, el 2 de abril de 1502, murió, con solo 15 años, posiblemente víctima de la enfermedad del sudor inglés. Sus padres quedaron devastados al escuchar las noticias. Una historia contemporánea registra cómo el rey y la reina lloraron uno sobre el otro para consolarse en su dolor. Mientras tanto, Inglaterra tenía un nuevo heredero, Enrique, duque de York. La joven esposa de Arturo, Catalina, fue prometida con el príncipe Enrique, pero hubo desacuerdos sobre su dote, y Catalina languideció en el limbo político hasta después de la muerte de Enrique VII. La muerte de Arturo ciertamente cambió el curso de la historia inglesa, ya que Enrique sucedió a su hermano mayor. Quizás el mayor tema de contención, que influyó directamente en la posterior y dramática ruptura de Enrique con Roma, fue si Catalina y Arturo habían consumado su matrimonio. Aunque nunca se probó de una forma u otra, Enrique afirmó que ese asunto fue el catalizador de su anulación posterior. Número 8. Margaret Tudor se casa con Jacobo IV de Escocia. 8 de agosto de 1503. La hija mayor de Enrique VII e Isabel de York, Margaret, había nacido en 1489. Aunque fueron los hijos varones los que contaban en las familias reales, las hijas fueron útiles para forjar alianzas. Incluso antes de su 6º cumpleaños, Enrique había hecho planes para el matrimonio de Margaret. Muy preocupado por el apoyo del rey de los escoceses a Perkin Warbeck, Enrique resolvió tentarlo en una alianza, ofreciendo a su hija mayor en matrimonio. Se concluyó una tregua en 1497, pero no fue hasta enero de 1502 que finalmente se acordó el tratado matrimonial. Algunos de los concejales de Enrique estaban en contra del partido, argumentando que le daría al rey Jacobo un reclamo al trono inglés. Pero Enrique replicó: «Preveo que nuestro reino no sufriría daño, ya que Inglaterra no sería absorbida por Escocia, sino más bien Escocia por Inglaterra». El matrimonio se completó por poder un año después en el Palacio de Richmond y, en agosto de 1503, Margaret llegó a Escocia. La ceremonia de la boda entre el cardo y la rosa se realizó poco después. Justo como los concejales de Enrique habían predicho, esta unión les dio a los gobernantes escoceses un reclamo al trono inglés, aunque era uno que tendrían que esperar un tiempo más para capitalizar. Pasaría un siglo después del matrimonio, para que uno de los descendientes de Margaret y Jacobo tomara el trono inglés. Número 9.
La muerte de Enrique VII y la adhesión de Enrique VIII. 21 de abril de 1509. La muerte de su esposa y su hijo mayor había empujado a Enrique VII en una profunda melancolía, de la que nunca se recuperó por completo. Cada vez más paranoico y miserable, Enrique VII no había podido ganarse a los ingleses, pero había logrado establecer una nueva dinastía relativamente estable, así como una tesorería mucho más saludable. Este fue el legado que pasó a su heredero de 17 años, Enrique, tras su muerte en el Palacio de Richmond, en abril de 1509. En el futuro, todo el mundo hablará de él, comentó el embajador veneciano con notable previsión sobre la adhesión de Enrique VIII. Todos estaban llenos de elogios por este nuevo rey exuberante, carismático, inteligente y amante del placer, un verdadero príncipe renacentista y la antítesis de su padre en casi todas las formas posibles. Enrique había heredado el encanto, el carisma y el buen aspecto de la familia de su madre, la Casa de York. Según Erasmo de Rotterdam, afable, ingenioso, idealista y enormemente generoso, Enrique era el hombre más lleno de corazón. Como para distanciarse del viejo rey, uno de los primeros actos de Enrique VIII fue tener a los ministros despreciados de su padre, Richard Hampden y Edmund Dudley, arrestados y ejecutados por alta traición. También tomó a la viuda de su difunto hermano, Catalina de Aragón, como su novia, lo cual tendría consecuencias de gran alcance en los próximos años.